Hola, ¿qué tal? Vamos a terminar esta lección introduciendo el concepto de derivadas parciales. Muy bien, el objetivo va a ser primero calcular e interpretar derivadas parciales, que lo estudiaremos aquí, y en otra lección vamos a buscar aplicar las derivadas parciales para estudiar problemas de análisis marginal en economía. Vamos a calcular derivadas parciales de segundo orden y vamos a usar la regla de la cadena de derivadas parciales para encontrar tasas de cambio y hacer aproximaciones incrementales. Muy bien. Eh, Aunque podemos y deberíamos de definir las derivadas parciales de una manera rigurosa, vamos a usar simplemente la siguiente idea. La derivada parcial de f respecto de x puede denotarse de cualquiera de estas dos formas. En particular a mí me gusta mucho más la primera y vamos a usarla en estos videos de esa forma. Y la idea es que es derivar respecto de x como sabemos, simplemente tratando a y como una constante. En los ejemplos vamos a tratar de clarificar este punto. Bueno, lo mismo para y, la derivada parcial de f respecto de y se denota cualquiera de estas dos maneras. Y lo que buscamos es derivar, como siempre, simplemente pensando a x, en este caso, que es la otra variable, como si fuera una constante. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejemplos usando SageMath y en los videos correspondientes ustedes podrán ver el desarrollo de este ejercicio de manera puramente algebraica. Muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las derivados parciales de la siguiente función x cuadrada más 2xy cuadrada más 2y sobre 3? En SageMath, para hacerlo breve, podemos hacer lo siguiente. Declaramos como siempre nuestras dos variables, definimos nuestra función. Aquí es importante para tener cuidado, cuando multipliquemos usemos siempre este operador estrella para definir bien la multiplicación. Y bueno, hasta aquí es más o menos lo que hemos hecho anteriormente. Ahora, usando la notación, la segunda notación, fx denota la parcial de f respecto de x y podemos definirla como una función. Como ya definimos nuestra función f, que es la que está aquí, entonces al usar este punto e indicar diff x, lo que le estamos pidiendo a SageMath es que calcule solo la derivada respecto de x tratando a y como una constante. Lo mismo, si tenemos fy que denota la derivada parcial de f respecto de y, es el mismo código, solamente cambiamos la variable respecto a la que estamos calculando. Muy bien, para poder observar los resultados de estas operaciones usamos este comando que es show. Primero mostraremos f de x y fy. Muy bien. Podemos ejecutar este código, ustedes lo pueden ver directamente en SageMath Cell. Una vez más, si dan clic aquí, van a poder acceder al código y ejecutarlo directamente. Bueno, ¿cuál es el resultado de todo esto? Es el siguiente. Como resultado, SageMath va a indicar esto. Esto corresponde al comando show fx. Y bueno, lo que indica básicamente es que esta es la función f que al par ordenado xy le asigna esta nueva función. Entonces, esta sería la derivada parcial. Este es el resultado correspondiente a show fy. Okay, perdón, este es f de x, la parcial. Y nuevamente esto es lo que indica es que a este par ordenado xy se le asigna este nuevo número. Nosotros lo podemos escribir de la siguiente manera. La parcial de f respecto de x es la función dada aquí y la parcial de f respecto de y es la función dada aquí. Muy bien, por supuesto, aquí no nos indica cómo es que se obtuvieron estos resultados y en los videos correspondientes a cálculo de derivadas parciales tenemos desarrollado este ejemplo, es el ejemplo número 1. Muy bien, ya para terminar vamos a hacer lo mismo con otros ejercicios que también se desarrollan en los videos correspondientes. Por ejemplo, podemos reutilizar el código para calcular la parcial de esta función. Básicamente el código es exactamente el mismo, salvo que la función que estamos definiendo aquí es diferente.
Todo lo demás lo podemos reusar y esta es una parte importante de usar programación, aunque sea básica como en nuestro caso, que no es necesario reescribir todo esto de nuevo. Podemos cambiar la función y todo lo demás sigue funcionando perfectamente. Bueno, otra vez la derivada parcial respecto de x en este caso está en el primer renglón, mientras que la parcial respecto de y está en el segundo. Y escritos de manera adecuada en la forma convencional quedarían así. Incluso podemos hacerlo con otro tipo de funciones, por ejemplo las exponenciales. Aquí tenemos una combinación, no solo polinomiales. Una vez más, como les decía, el código sigue siendo el mismo. Ahora nada más cambiamos la función. Perdón, aquí es un error. Aquí debía estar cambiado. Bueno, la exponencial, para que lo entiendas HMAT, la vamos a ocupar como aprendimos en clase usando esta expresión, exp. Y el argumento básicamente va a ser eh, el exponente. Todo el código es exactamente igual. Y bueno, obtenemos los resultados directamente. Como hace un momento, esto simplemente indica f de x, es decir, la parcial respecto de x, y aquí fy, que es la parcial respecto de y. Escritos de manera adecuada, bueno, sería como en la parte de abajo. Y bueno, esto sería todo por ahora. En siguientes videos, en los videos anteriores, perdón, ustedes podrán ver el desarrollo de estos tres ejemplos a lápiz. Recuerden que el libro de texto que nosotros usamos es el libro de Lawrence Hoffman, Matemáticas aplicadas a la administración en los negocios, que está disponible en nuestra biblioteca.